Hola, buenas tardes. Mi nombre es Auxiliadora Sales y soy la coordinadora del máster universitario en psicopedagogía. Os voy a dar las líneas básicas de en qué consiste y cuál es el plan de estudios y la metodología del máster para que después, si tenéis preguntas, dudas, podáis consultarlas en lo que queda de periodo de preinscripción. El máster en psicopedagogía viene de la antigua licenciatura de psicopedagogía y se centra en especializar a profesionales de la educación en el ámbito de la intervención psicopedagógica, que veréis un poco que no solo se centra en el ámbito escolar, sino también en distintos ámbitos socioeducativos. En el máster tenéis profesorado tanto del departamento de pedagogía, que es el departamento del que cuelga la coordinación, y de los departamentos de psicología, puesto que este máster tiene dos vertientes, una más pedagógica y otra más psicológica, que confluyen en diferentes especialidades. También contamos con profesorado externo al máster, es decir, profesorado externo a la propia universidad. Son profesionales en activo que comparten asignatura con el profesorado de la universidad en algunas asignaturas y que le aportan esas competencias y esas necesidades emergentes en el terreno de trabajo, es decir, que combinan muy bien la teoría, los marcos conceptuales, los modelos y las estrategias con su aplicación práctica en los contextos de la psicopedagogía. Por tanto, tenéis un máster que es de un año, que atiende a todas las competencias transversales y de especialidad del ámbito de la psicopedagogía, que es presencial, y entenderéis por qué cuando expliquemos la metodología. Se desarrolla a lo largo de la semana, por las tardes, y en este caso el máster tiene dos opciones, tiene dos posibilidades como dos especialidades. Una más centrada en la respuesta pedagógica desde la mejora educativa y la inclusión, y otra con un enfoque más psicológico que atiende a necesidades educativas especiales en concreto. Si nos vamos al plan de estudios, lo que tenemos es al primer semestre un módulo común. Es un módulo que todo el estudiantado del máster cursa por igual y que está trabajando y está atendiendo y dando respuesta a las competencias profesionales más transversales. Sí que es verdad que este máster tiene una mirada muy inclusiva de la educación, puesto que es el modelo que internacionalmente se acepta y que está en emergencia y que también por normativa en las políticas educativas es aquel que todo profesional de la educación debe conocer y debe aplicar. Por eso, en un primer módulo se trabaja este paraguas, este modelo genérico de la inclusión, y se trabajan las competencias de evaluación psicopedagógica, de orientación profesional, académica, personal, cómo diseñar una investigación educativa. Rania, perdona, al cómo entrar hacer tú, sin investigación querer, desde el sacamos propio centro a de Ausi. trabajo, ¿Te importa cómo desconectarte? atender Y a las cuando dificultades llegue el momento específicas del te lo aprendizaje y decimos y también te a conectas, aquellas ¿vale? que ¿Te sabes? derivan Gracias. de trastornos del desarrollo. Tras este módulo general inicial, en el segundo semestre se bifurca en dos especialidades, de las cuales tenéis que elegir. Una vez os preinscribís y después os Rania, matriculáis, ¿puedes? podéis elegir o bien esta especialidad 1, más centrada en cómo actuar, cómo mejorar los procesos educativos desde esa mirada inclusiva. Esta es una perspectiva, un enfoque más pedagógico, perdonad. Digues. No me digues. Vale.
Sí, m'ha tirat, m'ha tirat. I la ahora. Vale. Vamos a compartir pantalla y vamos a... Disculpa, todos tenemos un problema al intentar poner a dos ponentes. Ahora seguimos con la presentación. Gracias, Ausi, perdón. No, es que, claro, yo no puedo saber si me escucháis o no. Menos mal. Claro. Gracias, Yolanda, por avisarme. Bueno, inicio otra vez la presentación diciendo un poco que este máster que viene de la licenciatura antigua de psicopedagogía, que se ha reconvertido en un máster de 1 año y que trata el ámbito de la psicopedagogía, no solo en el contexto escolar, sino también en diferentes contextos socioeducativos. Presento un poco al profesorado del máster para que veáis que hay profesorado de la Jaume I implicado tanto del Departamento de Pedagogía, que es el que lo coordina y en el que yo estoy, perdonad, soy Auxiliadora Sales, la coordinadora del máster, y también colaboran en el máster compañeras del departamento, de los departamentos de psicología, tanto de psicología básica como educativa, porque, como veréis en el plan de estudios, tiene un componente pedagógico, pero también una especialidad más centrada en el ámbito y en competencias de psicología. Y además tenemos con nosotros profesorado de diferentes ámbitos de la psicopedagogía, que son profesionales en activo, que comparten algunas de las asignaturas con el profesorado de la UJI. Y esto nos da otro carácter a las asignaturas y a los contenidos, puesto que son profesionales que aportan no solo marcos teóricos y modelos de intervención, sino que también nos cuentan su experiencia en la práctica del día a día y nos presentan estrategias, programas que están actualizados hasta la actualidad. Es decir, que no estamos hablando de marcos teóricos o de prácticas que estén ya en desuso, sino que intentamos estar actualizados lo máximo posible. La estructura del máster es de 1 año, es de 60 créditos, es presencial y lo entenderéis cuando expliquemos la metodología. Se desarrolla por las tardes, de lunes a viernes, y se puede desarrollar, hay 30 plazas, también para que lo sepáis, es decir, que es un grupo reducido, no es un máster con mucha, aunque tiene mucha demanda, no tiene mucha oferta por el tipo de metodología que utilizamos. Y cuando os preinscribáis y os matriculéis, lo podéis hacer en una de las 2 especialidades. Podéis optar por una especialidad de inclusión más pedagógica o por una de necesidades educativas especiales con un enfoque más psicológico. El plan de estudios contempla un primer semestre en el que vais a encontrar una serie de asignaturas que son comunes a todo el estudiantado y que trabajan las competencias transversales de la psicopedagogía. Desde esta idea de modelo inclusivo, desde el que se enmarca todo el máster, por modelos internacionales ya
confirmados y consolidados desde la investigación y desde la formación, y porque también las políticas educativas actuales están enmarcadas y pretenden desarrollar este modelo en todos los contextos de educación. Por tanto, este es un poco el paraguas desde el que iniciamos el máster y después desarrollamos competencias de evaluación psicopedagógica, de orientación, de cómo diseñar y desarrollar investigación educativa, cómo atender las dificultades específicas del aprendizaje y aquellos trastornos del desarrollo que se puedan dar y que podamos no solo intervenir, sino también prevenir. Por tanto, este es el primer semestre del máster y en el segundo semestre tendréis no todos los días clases, sino los días en los que vuestra especialidad tenga docencia, bien sea la especialidad de mejora educativa e inclusión. Esta especialidad, como os decía, tiene un carácter más pedagógico. Lo que nos da son herramientas, recursos, estrategias, programas para dar respuesta educativa desde el aula y desde otros contextos a lo que es la diversidad y de cómo favorecer la inclusión no solo educativa, sino también social. Por eso hablamos de diversidad cultural y cómo los profesionales de la educación debemos ser agentes activos, agentes críticos que sepan mejorar los contextos y, por tanto, tengan estrategias de mejora y de transformación de los centros educativos y de los contextos donde se desarrolla la educación no solo formal, sino también informal. Por tanto, sepan desarrollar proyectos sociocomunitarios desde la psicopedagogía. Tenemos en cuenta también la educación emocional como un aspecto que ha sido secundario hasta ahora en la escuela, pero que cuando hablamos de inclusión, el ámbito emocional cobra un gran protagonismo y al que le damos un peso, como veis, en esta especialidad. Trabajamos todo el tema de cómo desarrollar prácticas inclusivas en el aula, desde procesos de mejora, procesos de investigación, acción, de cómo reflexionamos los profesionales sobre nuestras propias prácticas y de cómo le damos formación a las comunidades educativas para aprender a participar, a negociar, a dialogar, es decir, a vivir en democracia. La segunda especialidad, aquella que trabaja más aspectos psicológicos desde esta idea de necesidades educativas especiales, si veis, abarca una serie de ámbitos, de colectivos, de trastornos, dificultades, que se pueden encontrar, en este caso, en el ámbito escolar, sobre todo, pero desde una mirada de cómo hacer diagnóstico de estas situaciones, de estas necesidades y cómo darles tratamiento. Desde cómo derivar aquellos casos que no nos correspondan como profesionales de la educación y que sean casos de salud mental o de psicología clínica, cómo atender desde las primeras edades, desde los primeros años de vida a los alumnos, a las personas, a los niños y niñas que tengan estas necesidades especiales, cómo atender al alumnado con trastornos del espectro autista o con déficit de atención e hiperactividad, o todas las dificultades en la comunicación y en la lengua oral, o la atención psicoeducativa para la excepcionalidad cognitiva. Hablamos de altas capacidades, pero también hablamos de dificultades y de déficit intelectual, como síndrome de Down, o aquellos problemas de conducta y de inadaptación social que podemos encontrar en la infancia. Si os dais cuenta, son dos especialidades que tienen miradas diferentes de la psicopedagogía, a las cuales pues, podéis optar por una o por otra en función de vuestros intereses o del ámbito en el que os queráis mover. Si es cierto que quizá si venís del mundo de la docencia, del magisterio, maestro,
el ámbito pedagógico para mejorar vuestra práctica docente pueda ser más interesante, pero si os queréis mover en el ámbito de la psicología y sois psicólogos o psicólogas, posiblemente esta segunda especialidad se ajuste más para hacer este tipo de diagnósticos y de tratamiento de necesidades educativas especiales. En cuanto a la metodología, como os decía, es un grupo reducido de 30 alumnos. Cuando llegamos al segundo semestre se divide en 2 y, por tanto, el grupo se reduce a 15 personas y esto nos permite tener una metodología didáctica muy participativa, trabajando mucho desde el trabajo en equipo cooperativo, con mucho diálogo, mucho debate, estudios de caso, por tanto, casos prácticos en el aula, desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio o de investigación-acción participativa. Es decir, trabajando en contextos reales desde minuto cero en el que entráis al máster. Y esto requiere grupos dimensionados y un trabajo continuo y diario. Además de compartir las asignaturas con profesionales expertos, tenemos pequeños seminarios también de pocas sesiones, a veces muy concretos, donde nos ayudan a desarrollar esos proyectos que hacemos más a largo plazo, más complejos. Y aquí tenéis 2 ejemplos en los que tenéis el cartel de 2 seminarios que se hicieron dentro de proyectos coordinados más amplios. La evaluación es continua, es un trabajo presencial, por tanto, lo que se hace en el aula, las prácticas de aula son irreemplazables por otro tipo de trabajo no presencial, porque también hay trabajo grupal que se hace dentro del aula y en los contextos reales en los que trabajamos y cooperamos en proyectos de aprendizaje-servicio o de estudios de caso, y luego hay un trabajo autónomo, como en todos los grados y másters de la universidad ahora, donde cada estudiante tiene su trabajo individualizado. Pero sí que es cierto, y os he de decir que ahora os comentará una estudiante que está actualmente cursando el máster, que el ritmo de trabajo es muy intenso, porque hay que dedicarle diariamente trabajo y horas, no solo en el aula, sino también fuera del aula, al máster. Pero claro, es un máster que en un año, de alguna forma, te da todas esas competencias que antes daba una licenciatura y que te permite desarrollar, aplicar todos los conocimientos, no solo conocer las teorías o los modelos. Con lo cual, es muy exigente en cuanto a dedicación y por eso también el tamaño del grupo y la personalización y el acompañamiento por parte del profesorado, que se coordina en un proyecto de innovación docente que coordina diferentes asignaturas, de manera que entre varias asignaturas se hace un mismo proyecto, no un proyecto por cada asignatura. Proyectos de aprendizaje-servicio basados en el arte o proyectos de estudios de caso o de investigación-acción inclusiva, en los que trabajamos en casos reales y en entidades reales donde vais a poder hacer un trabajo de perfil psicopedagógico y que tratamos también de sacar de los contextos meramente formales de la educación. Y aquí os pongo como ejemplo que hemos trabajado espacios de museos. Hemos hecho proyectos en los que hemos conectado la psicopedagogía con obras artísticas, como por ejemplo en el Espai d'Art Contemporani de Castellón. O hemos hecho seminarios conectando las necesidades de las entidades con las que trabajábamos
con aspectos o con elementos que podemos encontrar en el Museo de Bellas Artes. Y en este caso, pues nos ayuda, tenéis en la imagen, a Gloria Llobet, que es una de las expertas externas que nos acompaña cada año y que nos ayuda a conectar aspectos educativos con aspectos artísticos. ¿Y en qué nos puede ayudar el arte para trabajar determinadas competencias de la psicopedagogía? O traemos las obras de arte a la propia facultad y en el hall de nuestra facultad organizamos un seminario en el que invitamos a las artistas que han hecho la obra, como la que tenéis aquí, que era una obra textil, y en el hall hacemos una sesión en la que ponemos en diálogo, en este caso, la educación, la psicopedagogía, con la obra de estas artistas en lo que nos puedan ayudar. Trabajamos, por tanto, en contextos escolares, escuelas e institutos, pero también en otros contextos con población vulnerable, como por ejemplo centros de servicios sociales o residencias de tercera edad, donde hacemos también proyectos psicopedagógicos. Y realizamos intervenciones psicopedagógicas que son muy creativas. Nos hemos basado mucho en diferentes formatos, en este caso a veces artísticos, porque nos permite dar respuesta desde otros lenguajes y desde otras lógicas a las necesidades que tienen determinadas comunidades. Para trabajar, por ejemplo, la perspectiva de género a través de la videocreación y de la performance, cuando estábamos trabajando con un colectivo de jóvenes en un barrio marginal, o trabajar el concepto de diversidad y de identidad cultural a través de collage. O bien trabajar los conceptos de discapacidad a través de las artes plásticas. Es decir, que buscamos siempre innovar en las respuestas educativas y psicopedagógicas que damos para no quedarnos anclados en respuestas que ya sabemos que no funcionan. Una vez se llega al segundo semestre y se comparte, se elige una de las especialidades, al mismo tiempo, de forma simultánea, y llegamos al practicum y al TFM, que se desarrollan en este segundo semestre. La persona, profesor o profesora del máster que tutoriza vuestro practicum, también tutorizará vuestro TFM, de manera que puedan ir de una manera coordinada, coherente y se puedan generar sinergias entre vuestras prácticas y vuestro tema de trabajo final de máster. En octubre se hace la propuesta de temas y qué entidades colaboran en el máster para que podáis hacer las prácticas en ellas. Y en noviembre ya elegís cuál es el tema de TFM que os interesa y qué persona lo tutorizará, que al mismo tiempo será vuestra tutora de prácticas. Las prácticas se desarrollarán de febrero a mayo del 2026, en el caso del siguiente curso, y entregaréis la memoria de practicum a final de junio, 30 de junio. De manera que os queda como final de máster la defensa de vuestro trabajo de máster. Esta es la última asignatura. Implica tener todas las anteriores aprobadas. Y llega el momento, bien en julio o bien en octubre, porque tenéis dos posibles convocatorias, de defender vuestro trabajo fin de máster, que pueda tener relación con alguno de los temas que habéis trabajado y habéis intervenido, habéis hecho ya intervención en vuestro practicum. Algunas de las entidades colaboradoras que tenemos, si veis en la pantalla, tanto pueden ser centros de secundaria, centros de educación especial, como escuelas de infantil y primaria de Castellón y de la provincia, o bien asociaciones, ayuntamientos, Creu Roja, fundaciones, centros de día de personas con discapacidad o incluso el propio Servicio de Atención a la Diversidad de la Universidad Jaume I. No solo podéis hacer vuestro practicum en entidades externas, sino que también, si os interesa aprender a investigar, podéis hacer un practicum, unas prácticas de investigación y os podéis unir a alguno de los grupos de investigación de la Jaume I que
o bien en educación o psicología, tienen docencia en el máster. Y podéis aprender a investigar en los proyectos que tienen desarrollados en estos momentos en el grupo. Finalmente, yo acabo mi presentación haciendo un poco una llamada a vuestra voz, a vuestra representación como estudiantado, que desde el máster no solo sea elegir una persona como delegada o delegado del curso como un trámite del que parece que no va a pasar nada o de que no tiene importancia, sino que yo creo que en este caso, y más siendo un máster en psicopedagogía y con este enfoque inclusivo, creo que requiere una implicación y una participación activa, no solo en la mejora del máster, sino en la vida universitaria y en la toma de decisiones que los estudiantes podéis hacer en la comunidad educativa de la universidad. Por eso siempre apelo a vuestra implicación y a vuestra representación, a que participéis de manera activa como representantes de vuestros compañeros y compañeras, pero también como representantes de los estudiantes en la universidad. Y voy a dejar de presentar porque me gustaría que Rania, que es la delegada del curso este año, os contara su propia experiencia como estudiante, porque creo que de primera mano se entiende mucho mejor qué significa estar en el máster de psicopedagogía. Yo os lo cuento como coordinadora, como gestora y como organizadora, ¿no?, del profesorado y del plan de estudios, pero ella os puede dar esa mirada de estudiante que además está en este momento cursando el máster. Muchísimas gracias, Rania, por participar y pues cuéntanos un poco tu experiencia. Pues me he apuntado algunas cosas, así que me gustaría comentar. Primero que nada, decir que al final es una opinión, es algo subjetivo y es mi experiencia, porque sí que es verdad que luego a lo mejor hay gente, cada uno tiene una experiencia. Yo os contaré la mía y así como aspectos a destacar, decir que ha sido una experiencia súper chula. Yo hice educación primaria, entonces siempre estuve en coles. Y el máster de psicopedagogía lo que ha hecho es también darnos la oportunidad de no estar solo en un cole, ni abarcar cierta edad que en primaria es de 6 a 12, sino que abarcas pues diferentes entidades, trabajas con diferentes personas. También es verdad que al trabajar con diferentes asociaciones y todo, pues descubres diferentes filosofías y quieras o no, pues en eso está la gracia. Todo eso enriquece muchísimo y te hace aprender mucho y provoca también un cambio de mirada. Por eso yo si tuviera que volver a elegir un máster, sinceramente es que lo elegiría una y mil veces. Luego también me ha apuntado todo el tema de que dura un año y es intenso. O sea, es un máster en el que se curra bastante. Pero eso también es chulo, porque más o menos por cada, o sea, no tenemos cuatrimestres, tenemos mini cuatrimestres que más o menos duran unas 6 semanas y luego pues se va cambiando de asignaturas y profesores y quieras o no, pues eso hace que sea intenso, pero se aprende mucho y merece la pena. También comentar que en este caso hay dos ramas. Yo, por ejemplo, he elegido la de inclusión, que si comentamos el número de personas apuntadas en la de inclusión, pues somos un grupo más reducido. Y es una pena porque la verdad que es una rama muy chula. Personalmente he tenido una experiencia súper positiva, que vuelvo a decir lo mismo, es que no me arrepiento de la elección que he hecho, ni del máster ni de la rama.
me ha parecido súper chulo todo. Hemos aprendido muchísimo. La rama de inclusión como tal, destacar que hemos trabajado mucho pues, la parte externa, ¿no? De cómo tratar, de cómo intervenir, de cómo hacer las cosas, pero también se destaca mucho el lema de que para enseñar hay que enseñarse. Entonces, que se ponga también el foco en nosotros, en ayudarnos a mejorar, progresar y en trabajarnos, creo que es algo que muchas veces no se hace, pero que se nos haya tenido en cuenta, pues se agradece bastante. Y los profesores, yo estoy súper encantada también. Y en general me ha apuntado esto, decir que es un máster intenso, pero que aporta muchísimo, que te da la oportunidad de tocar muchísimos ámbitos y quieras o no, eso enriquece bastante. Los profesores están súper atentos a lo que necesitamos y son muy cercanos, eso también se agradece. Y en general, la verdad que he tenido una experiencia súper mega positiva y lo recomiendo bastante. ¿Y esto de los proyectos coordinados, cómo lo ves? Vale. Pues, claro, yo hablo de mis experiencias. Creo que al final, pues siendo honesta, no puedo generalizar porque cada persona, supongo que habrá tenido una experiencia, porque las personas somos distintas. Y eso también se refleja a la hora de relacionarnos. Pero sí que es cierto que en nuestro caso hemos hecho 2 APS. El primero lo hicimos en una residencia, una edad con la que nunca habíamos tratado. La Y residencia eso de la tercera edad, ¿te refieres? sí, y eso es genial. O sea, por eso que se nos dé la oportunidad de poder trabajar en diferentes sitios y con diferentes edades. Eso enriquece bastante. Ese como tal, contestando a tu pregunta, lo veo súper bien. Por esa misma razón te da oportunidades, te hace aprender mucho. Y en sí, las personas con las que trabajas también están muy dispuestas a ayudar. Y eso pues también te hace tú tener ganas a implicarte y a dar tu 100%. ¿Y el otro proyecto que has hecho? ¿Has dicho que habías hecho 2 APS? Sí, el primero que pertenece como más a esa primera parte del máster fue en la residencia. El segundo lo estamos haciendo en una fundación cívica de Betxí. No comento nombres por si acaso, casi me quedo más tranquila. Pero ya os digo, la experiencia es eso. Al final, si una entidad se ofrece, generalmente es porque una PS lo que busca es un poco una contribución externa para abordar una necesidad y entonces se están ofreciendo porque quieren que les aportes algo. Uh-huh. Y eso luego se nota, generalmente pues se implican bastante y, y eso también te da como mucha satisfacción. Muy bien. Luego, ¿Alguna cosa más, Ronia? he visto el mensaje, yo diría un poco eso, que al final es una opinión, por lo tanto es algo subjetivo. Estoy hablando de mi experiencia y por suerte, la verdad, he tenido una experiencia súper positiva. Es un máster que a viva voz siempre lo recomendaré y lo recomiendo. Y nada, es para animar a la gente que se apunte porque merece mucho la pena. Gracias. Bueno, en principio vamos a finalizar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, animaros a hacer todas las consultas que consideréis porque lo que hemos dado es una pincelada muy rápida de los contenidos y de las competencias y metodologías generales, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con Rania que es un máster que sí que capacita, que cuando acabas tienes competencias, sabes aplicarlas e incluso para aquellos que no optan después a psicopedagogía, sino que siguen siendo docentes o que tienen otros trabajos en educación, lo que confirman es que les ha dado mucha soltura, que les ha enseñado a mejorar en su puesto de trabajo y en su docencia. Con lo cual, la inserción laboral en este caso está garantizada porque lo que da es muchos aprendizajes en este caso. Gracias a todos por vuestra
asistencia y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Gracias.